Dios te bendiga, el Señor te guarde, Dios bendiga tu casa, tu familia y el Señor guarde la obra de tus manos. Que sea el favor y la gracia de Dios contigo. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de reflexionar en su palabra, de poder ser bendecidos y edificados a través de las Sagradas Escrituras, de tener este momento para levantar nuestras oraciones al Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero invitarte para que oremos y le pidamos a Dios que nos hable, que nos ministre a través de su poderosa palabra. Así que te invito a orar en este momento y también clamemos a Dios su protección sobre nuestra familia en medio de estos tiempos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu cobertura. Gracias, Dios mío, por tu protección. Gracias porque tú eres nuestro sustento y nuestra fortaleza. Gracias por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú eres ese escudo a nuestro alrededor. Tú eres nuestra fortaleza. Gracias, amado Jesús, por llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nuestro corazón, Señor, descansa en ti y en tus promesas. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor, por todas tus bendiciones. Amado Jesucristo, te pedimos por favor, con tu sangre poderosa, límpianos de toda maldad y de todo pecado, Señor. Gracias, Dios mío, por ayudarnos. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tener misericordia de nosotros. Hoy en tus manos encomendamos nuestra familia. Hoy declaramos, Señor, que tú eres escudo alrededor de nuestra casa, que tú eres el que nos defiende y el que nos libra de todo mal, de todo peligro, de toda peste destructora. Tú eres, Señor, nuestra cobertura. Tú eres, Dios mío, nuestro protector. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Rey, en el nombre de Jesucristo, que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Ministranos a través de tu palabra, Señor. Con todo nuestro corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, una de las cosas que estamos viendo alrededor del mundo es ese temor, ese miedo que ha generado el caos mundial. Y precisamente ese miedo genera entonces otros aspectos que afectan nuestro corazón, que afectan nuestra vida emocional, que afectan nuestra manera de pensar. De modo que solo vemos el caos, solo vemos la dificultad, la crisis, pero el Señor es quien nos guarda, el Señor es quien nos protege, el Señor es el que nos sustenta y en Él y en su fidelidad y amor debe descansar nuestro corazón. Uno de los aspectos fundamentales que necesitamos experimentar es la paz de Dios gobernando nuestro corazón. La paz de Cristo llenando nuestro corazón. De esa manera nuestras emociones y nuestros sentimientos van a estar sujetos al gobierno de Cristo, a la paz de Dios gobernando nuestro corazón. Y al respecto, el Señor le habló mucho a sus discípulos. Sin lugar a dudas, ellos enfrentaban ahora ese desafío de llevar la palabra de Dios por el mundo conocido y tenían que superar entonces muchos obstáculos tales como la oposición, la persecución, la provisión, porque ahora estarían ellos dedicados completamente al ministerio. Y entonces el Señor empieza a instruir a sus discípulos, pero también a las multitudes sobre la importancia de confiar en el Señor. Cuando nosotros no logramos ese nivel de confianza en Dios, entonces no hay paz. Y cuando no hay paz, lo que gobierna nuestro corazón es la angustia, la ansiedad, los afanes, la preocupación, y eso termina afectando nuestro cuerpo físico. Vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y quiero hablarle acerca de la importancia de la paz de Dios. La paz de Dios llenando nuestro corazón, gobernando nuestra vida. ¿Por qué es tan importante
la paz de Dios en nuestro corazón. Entonces nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, del versículo 22 al 31, el Señor Jesús instruye a sus discípulos acerca de el afán y la ansiedad. Entonces dice el verso 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, sin duda alguna. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es interesante ver cómo el Señor Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza para hacernos reflexionar en su cuidado. Si el Señor tiene cuidado de las aves, que no tienen granero, que no siembran, que no cosechan, y Dios las alimenta, si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no ha de alimentarnos a nosotros? Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Con mucho que te afanes, con mucho que te apresures, que te angusties, con mucho que te preocupes. Podemos pasar nosotros noches en vela, angustiados, pero eso no va a hacer que la estatura aumente. No, nuestra preocupación no va a solucionar el inconveniente. Es en vano nuestra preocupación. Lo que podemos es pensar en la presencia de Dios y reflexionar para alcanzar en el Señor ese consejo sabio de manera que tomemos buenas decisiones. Pero la preocupación nunca arregla los problemas. Dice el versículo 26, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es decir, hay situaciones ante las cuales somos completamente impotentes. No podemos manejarlas, no podemos darle solución. Verso 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y nosotros sabemos que Salomón tuvo un tiempo de gran abundancia, un tiempo donde el oro sobreabundaba en su reino. Tuvo acceso a las mejores piedras preciosas, a las mejores maderas, a las mejores telas, a las mejores especies aromáticas, etc. Pero ni siquiera él, Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de los lirios que Dios viste. Y dice el verso 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí entonces aparece esa expresión, hombres de poca fe. Lo que está diciendo es que cuando la ansiedad, cuando la angustia, cuando el afán viene a gobernar nuestro corazón, es porque nuestra fe es débil o ha sido debilitada. Por las crisis, por las dificultades, porque hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, en fin. Y esa débil fe no puede soportar el embate de la preocupación, de la angustia. La fe está débil. Por eso el Señor dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo número 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las personas del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Un aspecto que me parece muy importante aquí es resaltar el hecho de que somos hijos de Dios. Por eso dice aquí, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Las personas del mundo buscan esas cosas, pero nosotros somos hijos de Dios. Y Dios tiene cuidado de nosotros como Padre, como el mejor Padre.
sabe cuáles son las necesidades de los hijos y Él envía entonces la provisión, Él envía el alimento, envía el vestido, envía esa provisión que nosotros necesitamos porque nuestro Padre Celestial lo sabe. Y como Padre, Él envía la provisión para sus hijos. Dios Todopoderoso provee para sus hijos, Él provee para su familia. Versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Antes de reflexionar en ese último versículo, que sin duda es como el centro de estas cosas que el Señor Jesús viene diciendo, quiero recordarle que en el mundo las enfermedades mentales y las enfermedades emocionales se han disparado. Podemos ver estadísticamente cómo se multiplican las clínicas de reposo, cómo aparecen cada día más medicamentos cuyo objetivo es calmar, traer paz, salud emocional a las personas a través de medicamentos. ¿Y por qué? Porque la gente está necesitando encontrar esa calma, encontrar esa paz. Y por eso vemos que se están utilizando en el mundo muchos medicamentos con el objetivo de que la persona no sea afectada por el estrés o minimice el efecto del estrés, y personas que puedan superar también la depresión, la llamada enfermedad del siglo XXI. La depresión es una de las cosas fuertes que impacta al ser humano y que en grandes países como en Estados Unidos ocupa los primeros lugares en el listado de enfermedades que afectan a sus habitantes. Y es fundamental por eso que nosotros como cristianos podamos desplazar el miedo por la paz de Dios. Es muy interesante y quiero leer aquí una palabra que el Señor Jesucristo pronunció en el Evangelio de Juan capítulo 14, el versículo número 27, donde Jesús le dijo a sus discípulos, y nosotros somos discípulos del Señor. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Específicamente el Señor dice esto en la última noche, en la última cena con los discípulos. Y por supuesto ellos están preocupados, ellos están ansiosos, angustiados, porque el Maestro les ha anunciado que Él va a morir. Y en efecto, aquí están en la última noche. El Señor, horas después, es capturado y llevado entonces al juicio y posteriormente crucificado. Y aquí el Señor les está diciendo a ellos, mi paz os doy. Dice, no os la doy como el mundo la da. Entonces el mundo también provee una paz para el ser humano. Algunas veces el ser humano piensa que va a encontrar la paz en las drogas. Hay jóvenes que caen en las drogas debido a los problemas en casa. Entonces creen encontrar en la droga un medicamento para escapar de su realidad, para calmar su corazón. Pero la realidad es que esto los hunde en un foso mucho peor. Las ataduras y las cadenas del reino de las tinieblas vienen sobre sus vidas. Pero también el mundo puede presentar el alcohol como una alternativa para hacer menguar esa angustia y esa preocupación. Pero al fin y al cabo, al otro día la situación es peor. El vacío, el desasosiego es peor. En otras ocasiones el ser humano empieza a consumir un medicamento, tal vez legal, pero ha creado en la persona una dependencia para hacerle pensar que solo a través de ese medicamento puede encontrar paz. Pero la palabra nos enseña aquí que la verdadera paz, aquella que le da sentido a la vida de una persona, aquella que trae verdadera armonía en su vida, verdadera salud mental, emocional, espiritual, física, es la paz que viene de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Porque en Él encontramos la verdadera paz, la verdadera tranquilidad en un mundo convulsionado, en un mundo donde la bandera del miedo ondea con fuerza.
en un miedo donde la ola de la muerte avanza a pasos agigantados. Pero la paz de Dios nos da firmeza, la paz de Dios nos da seguridad, porque estamos plenamente confiados en el cuidado, en la protección y en la provisión de Dios. Por eso Jesús dice: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y añade el Señor a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, no permitan que su corazón se llene de angustia y de afán por lo que va a pasar. Lo que va a pasar era difícil, la crucifixión del Señor Jesucristo, pero era una etapa difícil pero necesaria para la salvación de la humanidad. Y los discípulos serían esos portavoces, esos mensajeros de ese plan de salvación. De manera que aunque la situación se ponga difícil, podemos mantener la paz de Dios, la confianza en el Señor. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De manera que vemos que el miedo es algo que genera la angustia, la ansiedad y el afán, la preocupación en la persona. Porque el miedo lleva a la persona a ver su futuro oscuro, difícil, caótico. Cada vez ve las cosas peor, pero no logra ver que detrás de esas dificultades está la bendición de Dios, está la protección de Dios, la cobertura del Señor. Y podemos recordar aquí a Israel cuando iba por el desierto. Ellos solo veían las montañas de arena, veían el recio sol, las dificultades, pero no lograban ver que más adelante estaba la tierra prometida, la tierra de la abundancia. De manera que puede ser que aparezcan algunas dificultades, pero es necesario que miremos más allá, que veamos la mano de Dios llevándonos en victoria, en bendición. Él está contigo, Él está con todos nosotros. Y aquí en Lucas, vuelvo a Lucas capítulo 12, el Señor está instruyendo a sus discípulos sobre la importancia de guardar el corazón del afán y de la ansiedad. Todo está en las manos del Señor y es necesario que podamos confiar en Él. Cuando una persona da lugar al miedo, es una persona que va a vivir bajo estrés, bajo una fuerte presión emocional. Y resulta que la tensión emocional prolongada genera varias cosas que afectan la salud de la persona. Clínicamente se expone que la ansiedad y la angustia son dos tipos diferentes de temor. Todo nace entonces en el miedo, porque el miedo es el antónimo de la fe. Y uno de los resultados de la fe es la paz. Cuando confiamos en el Señor, hay paz en nuestro corazón. La ansiedad genera una sensación de vacío en el estómago. Cuando una persona está ansiosa, tiene una sensación en su interior de vacío. La persona no se halla, ¿verdad? Cuando hay ansiedad, hay inquietud interna, hay desasosiego. Por supuesto, es el antónimo de la paz. Cuando hay ansiedad, fácilmente hay una alteración a nivel abdominal. Por eso hay personas que caen en el deseo de fumar, en el deseo de comer de manera insaciable, y por eso muchas veces se cae en la obesidad o en los vicios, porque la persona quiere llenar esa ansiedad del corazón. Una segunda manifestación del miedo es la angustia. Y la angustia, si la ansiedad afecta a nivel del sistema digestivo, la angustia afecta a nivel del pecho. Por eso la persona experimenta opresión en el pecho y la garganta. La persona empieza a caer en depresión y en fuertes deseos de llorar, un sentimiento de tristeza. Empieza a haber contracción muscular aquí a nivel del pecho y en la parte de la espalda, en la parte del cuello, de la nuca. Cuando hay angustia, la persona puede, debido a esa opresión a nivel del pecho, experimentar problemas cardiovasculares, problemas del corazón y del sistema circulatorio.
Entonces, por eso con razón el Señor viene a sus discípulos y les habla acerca de el afán y la ansiedad. Lucas capítulo 12, versículo 2 nos dice que esos son los dos temas que el Señor trató en esta porción. El afán y la ansiedad, porque Dios sabe cómo afecta esto la fe del Hijo de Dios. El Señor sabe que esto afecta la salud mental y emocional, pero además el tema del afán y la ansiedad termina afectando la salud física de la persona. Entonces nosotros tenemos que crecer en nuestra confianza en el Señor. Es necesario reflexionar de la manera en que el Señor nos ha cuidado en el tiempo pasado, cómo Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. Reflexionemos a la luz de la Escritura cómo Dios guardó al pueblo de Israel por el desierto, cómo el Señor libró a Israel de severas batallas, de fuertes ejércitos, de grandes enemigos, de cómo el Señor siempre ha preservado a su pueblo, porque nosotros somos pueblo suyo y Dios quiere preservarnos, Dios quiere guardarnos. Su mano poderosa es la que nos bendice y nos sostiene, y es necesario que nosotros podamos crecer y afirmar nuestra fe en las promesas del Señor. Cuando nuestra fe crece, también hay paz, porque la fe es confianza en Dios. Y cuando confiamos en el Señor, nuestro corazón experimenta la paz de Dios, porque tenemos certeza en el cuidado, tenemos certeza en la provisión, tenemos certeza en la protección, tenemos certeza en que Dios cumplirá su plan en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces, es fundamental que nosotros podamos confiar en el Señor. Debido a que este tema de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación afecta el cuerpo también, resulta que la persona puede presentar hipertensión arterial. Es decir, la presión sanguínea empieza a verse afectada, la presión arterial empieza a verse afectada. Hay una presión por encima de los valores normales. La presión es esa fuerza del volumen de la sangre circulando en el cuerpo. Pero a causa de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, entonces la persona empieza a experimentar una presión arterial. Y eso empieza a afectar su salud, su cuerpo, su corazón. 1 de cada 3 personas adultas, 1 de cada 3 padece hipertensión arterial. Y eso termina afectando el sistema renal, el sistema del corazón, el cerebro, el sistema nervioso, obviamente. Por eso es tan importante y por eso el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de preservar su corazón de la ansiedad y preservar su corazón de la preocupación. Como yo les decía ahora, preocuparnos no arregla los problemas, angustiarnos no arregla las situaciones. Debemos seguir el consejo de la Escritura. La palabra del Señor dice: sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante del Señor con acción de gracias. Es decir, cuando nos llega una dificultad de estas, cuando miramos al futuro y el miedo quiere venir, debemos ir a la presencia de Dios en oración y presentar al Señor nuestras peticiones con acción de gracias. Porque dar gracias al Señor es una evidencia de que confiamos en Él, de que Él nos va a dar una respuesta, de que Él se va a encargar de esa situación. De manera que podemos darle gracias, porque estamos seguros del milagro que vendrá, porque estamos seguros de la respuesta que el Señor traerá. El Señor Jesús a sus discípulos les dice: miren las aves del cielo, Dios da el alimento para ellas. Miren los lirios del campo, cómo se visten de hermosos, Dios los viste así. ¿Cómo el Señor no va a mandar el alimento y el vestido para sus hijos? Dios tiene cuidado de nosotros. Es necesario que lleguemos al punto de confiar en Dios, de confiar en el Señor. Recuerde, al profeta Elías le mandó alimento a través de unos cuervos, pan y carne, dice la Biblia. Al pueblo de Israel le envió maná, pan del cielo en el desierto. Dios no cambia, Él sigue haciendo milagros. Él usará las circunstancias necesarias, los instrumentos que Él quiera, pero Él guardará tu vida y tu familia. No faltará la provisión en tu casa.
Recordemos cómo el Señor multiplicaba el aceite y la harina de la viuda. Poderoso es Dios para tener cuidado de todos nosotros. Y por eso nuestro corazón debe descansar en el cuidado de Dios. Y podemos entonces ahora reflexionar en el Evangelio de Lucas, aquí en el capítulo número 12, ese versículo 31. El Señor viene instruyendo a sus discípulos acerca de la importancia de confiar en la provisión de Dios, en la protección de Dios. Y les dice en el versículo 30, Lucas 12:30, versículo 29, vosotros pues no os preocupéis. Aquí habla el Señor de la preocupación. No os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Ha visto usted personas que a veces están siempre de un lado para otro, corriendo y están preocupados, están ansiosos, y usted escucha con frecuencia que sus palabras es: ay Dios mío, ¿qué irá a pasar? Ay Señor, qué peligro. Ay Dios mío, ¿qué irá a ocurrir? Esto se va a poner difícil. Siempre viven en una ansiedad, siempre viven en una preocupación. Y contagian a los demás con su preocupación, a menos que el Hijo de Dios esté firme en su fe, a menos que el Hijo de Dios permita que la paz de Cristo gobierne su corazón, porque pase lo que pase, de Jesucristo el Señor somos. Y nada, dice la carta a los romanos, nada ni alto, ni profundo, ni ángeles, ni principados, nada de lo creado, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos tener esa certeza en el Señor, esa seguridad, y eso genera en nuestro corazón paz, para que, como dice Pablo, la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Entonces, en vez de caer en esa preocupación como aquel que no confía en Cristo, más bien nosotros nos concentremos en buscar a Dios. Por eso dice el verso 30, porque todas estas cosas buscan las personas del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esa es nuestra confianza. Dios sabe lo que yo necesito y Él enviará su provisión. Dios sabe la oposición o peligros que enfrento. Dios enviará su protección. Dice ahora el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios. Entonces, dice Jesucristo, en vez de caer en esa ansiosa inquietud, en vez de caer en la preocupación, en vez de caer en la ansiedad y en la angustia y hacer que nuestras fuerzas allí desaparezcan en la preocupación, más bien debo tomar esas fuerzas y dirigirlas para buscar el reino de Dios, para buscar la presencia del Señor, para buscar la revelación de Cristo y de todo lo que Él alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Dice el verso 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es interesante que para las personas del mundo, la comida, la bebida, el vestido, dice, para ellos eso es prioridad y se convierte en esa ansiosa inquietud, en esa angustia, en esa preocupación. Pero para los hijos de Dios, el Señor dice, eso se llama añadiduras. No es la prioridad, se llaman añadiduras. La prioridad debe ser, dice aquí el Señor Jesús, buscar el reino de Dios. Y ya que la palabra reino nos habla de gobierno, de autoridad, debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, el gobierno de Dios para nuestras vidas, buscar ese diseño de Dios para nuestra vida, de manera que caminemos en el sentido de la voluntad y propósito de Dios. Buscar el reino de Dios, buscar aquella manifestación sobrenatural y poderosa y fluir en los principios del reino. Mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces lo que está haciendo Jesús es como organizar nuestra manera de pensar. Poner en orden las cosas. Poner la verdadera prioridad como número uno y lo otro vendrá por añadidura. Si nosotros cultivamos nuestro espíritu en comunión con Dios,
Si nosotros fortalecemos nuestra fe a través de la oración, a través de la palabra del Señor, entonces cuando la preocupación quiere venir, cuando la angustia quiere venir, pues va a rebotar porque no encuentran espacio, porque tu corazón está fuerte, tu corazón está firme en Dios, tu corazón está lleno de la paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz se convierte en una fortaleza en ti. Y la angustia y la preocupación no te van a golpear, pueden venir, pero al final tú tomas la decisión de confiar en Dios. No estoy diciendo que vamos a ser inactivos, sino que vamos a caminar en la voluntad del Señor, que vamos a orar por las dificultades y obstáculos también, pero no en ansiosa inquietud, no en angustia y en esa preocupación que no nos deja dormir, sino en la dirección del Señor y confiando en Él. Y como dice aquí, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Veremos la mano de Dios a nuestro favor. Vamos a ver la provisión del Señor en nuestra mesa, el respaldo de Dios en nuestra vida. Con razón dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Busca la presencia de Dios. Toma la decisión de descansar en Él. Nadie puede solucionar tus problemas como solo Dios puede hacerlo. Es tiempo de que pongamos en las manos del Señor nuestra vida y nuestro futuro completamente. Que podamos confiar en la mano de Dios, protegiendo nuestra vida, protegiendo la vida de nuestra familia, de nuestra descendencia, y confiando en que su mano poderosa nos conduce hacia su plan y hacia su propósito. Que la paz de Dios sea gobernando tu corazón y el mío. Quiero invitarte para que oremos, para que pongamos en las manos del Señor nuestra vida y todo aquello que nos inquieta, y podamos permitir la paz de Dios llenando nuestro corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Dios mío, hemos leído tu palabra, Señor amado, y tú nos recuerdas hoy la importancia de confiar en ti. La importancia, Señor, de encomendar en tus manos nuestras decisiones, nuestro futuro, nuestra familia. Hoy reconocemos, Señor, que nosotros dependemos de ti. Amado Dios, nosotros dependemos de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, traemos delante de tu presencia nuestra familia, nuestros hijos, nuestro futuro. Amado Señor, tú conoces las necesidades de cada uno y te damos gracias, Señor, porque tú lo sabes, y desde ahora te damos gracias por la provisión que tú envías. Gracias por la protección que tú nos das. Gracias porque tu mano poderosa nos sostiene. Gracias porque tú nos libras de todo mal, de toda enfermedad. Tú nos libras de toda maldición. Tú nos salvas de toda ruina. Tú nos libras de todo ataque del enemigo, porque tú eres escudo alrededor de nosotros. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos llevas de tu mano hacia ese plan, hacia ese propósito que has diseñado para nuestra vida. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios del cielo. Y venimos ante tu presencia y en tus manos encomendamos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y recibimos la paz de Dios gobernando nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Recibimos la paz de Dios llenando nuestra vida en el nombre de Jesucristo, porque todo está en tus manos y tú le das el mejor final en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, Dios guarde tu casa, tu familia y derrame abundancia de bendiciones para la gloria de su nombre. Y con la ayuda del Señor nos vemos en una próxima ocasión.